uno de ustedes, a los que se tomaron vacaciones. Me da gusto que pudieron estar en familia, con su familia en vacaciones y que pudieron regresar, ¿verdad? Y así vamos a orar. Les voy a pedir que me pongan en las manos del Señor y que Dios toque mis labios, hermanos, y juntamente con el pastor, porque él no va a estar traduciendo. A ver, le voy a pedir a todos los varones que oren por nosotros. Amén. Señor, que Padre estás en el celestial, cielo, te en la damos tierra y en gracias, todo Padre lugar. Te Santo, damos gracias, mi por la Dios, oportunidad que nos has dado, porque tú Padre eres Santo, bueno y tu de misericordia poder, es para Padre siempre. Santo, desarrollar este mensaje, Padre Oramos, mi Santo. Dios, nos Te bendigas pedimos que uses a este través de vaso tu de barro, palabra, Padre Señor. Santo, cualquier Gracias, debilidad, Señor. deficiencia que Gracias, mi Dios. esta persona tiene, Padre Santo, tu Gracias, persona que tú Señor. creaste. Tú Unge suples, nuestros Padre, labios, te Señor. glorifiques en la En debilidad. el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Así pueden tomar asiento. Ahí lo cerré. The theme of the month El tema del mes, is God Rise Up. levántese Dios. And it's based on Psalms 68, 1 through 4. Está basado en el Salmo 68 del 1 al 4. I'm a reading in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Va a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. It says, let God arise. Let his enemy be scattered. Let those also who hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away. As wax is melted before the fire, so let the wicked perish at the presence of the God. But let the righteous be glad. Let them rejoice before God. Yes, let them rejoice exceedingly. Sing to God, sing the praises to his name. Exalt him who rides on the clouds by his name, yeah, and rejoice before him. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántese Dios, disperse a sus enemigos, huya también de su presencia los que lo odian. Como se disipa el humo, así los disipa. Como se derrite la cera ante el fuego, así perezcan los impíos ante la presencia de Dios. Pero alégrense los justos, que se regocijen delante de Dios. Sí, que se regocijen sobremanera. Canten a Dios, canten alabanzas a su nombre, exalten al que cabalga sobre las nubes en su nombre Jehová, y regocíjense delante de él. This psalm was written by David, Este salmo fue escrito por el rey David and it was given to the choir master, the choir master, y fue, given to the choir master, y le fue dado al maestro del coro, which indicates when the psalm was given to a choir master is because it was sang in public. cuando lo que nos indica esto, que cuando el salmo le fue dado al maestro del coro, se cantó en público. And this psalms we see the total dependence and trust that David had in the Lord. Y este salmo nos enseña que el rey David depende totalmente en el Señor Todopoderoso. And we see the divine intervention of God Y la intervención divina de Dios for his people por su gente against the enemy. en contra de los enemigos. And we see David's dependency in God's power, El rey David dependía totalmente del poder de Dios. and all of David's victories, it was because of his depending on God, not on his strength, but on God's strength. Y todas las victorias del rey David era porque dependía de Dios Todopoderoso, no en sus fuerzas, pero en el Dios And poderoso. this psalm depicts this exactly what I'm saying. Y este salmo nos dice exactamente. And other psalms, if you read David's psalms, you see how David's relationship with God
was dependent on God's power. Este salmo nos enseña cómo la relación de David con Dios, David dependía totalmente de Dios. In Ephesians 6:12, En Efesios 6:12 it tells us that we are not fighting against flesh and blood enemies, el Efesios 6:12 nos enseña que no luchamos contra enemigos de carne, but against evil rulers and authorities of the unseen world, sino contra gobernantes y autoridades malignas del mundo invisible, against mighty powers in the dark world, contra potestades poderosas en este mundo, and against evil spirits in the heavenly places. De tinieblas y contra espíritus malignos en las regiones celestes. We already know who's the ruler of the dark world. Ya sabemos que el gobernante malvado del mundo oscuro es el diablo. It's the devil. When we think about evil spirits, Cuando pensamos en espíritus malignos, we picture those evil spirits, nos imaginamos a aquellos espíritus espíritus malignos, malignos that manifest in the presence of the Lord que se manifiestan en la presencia del Señor with growling, con gruñidos, with body contortions, con contorsiones corporales, with violent behaviors, con comportamientos violentos and disembodiment voices. y voces incorpóreas. But how about those spirits Pero, ¿qué de aquellos espíritus that are manifested in our flesh que se manifiestan en nuestra carne, as sexual immoralities, como la inmoralidad sexual, impurities, impureza, lustful pleasures, placeres lujuriosos, idolatry, idolatría, sorcery, hechicería, hostility, hostilidad, quarreling, riñas, jealousy, celos, outbursts of anger, arrebatos de ira, selfish ambition, ambiciones egoístas, dissension, disensión, division, división, envy, envidia, drunkenness, borracheras and wild parties. y fiestas desenfrenadas. We could find these in Galatians 5:19 to 21. Esto lo podemos mirar en Gálatas 5, 19 al 21. These are sins that often are overlooked Estos son pecados que a menudo se pasan por alto, because they don't manifest themselves by growling, porque no se manifiestan con gruñidos, but they're subtle evil deeds and bad habits. sino con acciones sutiles y malos hábitos, But there are still sins, pero siguen siendo pecados and they are works of the devil. y son obras del diablo. As children of God, Y como hijos de Dios, we should not have any works of the flesh. no debemos tener ninguna obra de la carne. If we continue in these evil works, Si persistimos en estas malas if obras, we become children of the devil. nos convertimos en hijos del diablo. As it tells us in 1 John 3:8 to 10, Como nos dice Primera de Juan 3, 8 al 10, and it states, y dice, verse 8, verso 8, but when people keep on sinning, pero cuando la gente persiste en el pecado, it shows that they belong to the devil, demuestra que pertenecen al diablo, who has been sinning since the beginning. quien ha estado pecando desde el principio. Hear this. Listen to this part. Escuchen But esta parte. the Son of God Pero el Hijo de Dios that came to destroy the works of the evil, vino para destruir las obras del diablo. those who have been born into God's family, Los que han nacido en la familia de Dios do not make a practice of sinning, no practican el pecado, because God's life is in them. porque la vida de Dios está en ellos. So they can't keep on sinning Por lo tanto, no pueden seguir pecando, because they are children of God. porque son hijos de Dios. Verse 10. El verso 10. So now we can tell who children of God are Así que ahora podemos distinguir quiénes son hijos de Dios and who are children of the devil. y quiénes son hijos del diablo. Anyone who does not live righteously Cualquiera que no viva con justicia and do not love other believers y no ame a otros creyentes, does not belong to God. no pertenece a Dios. These are things that we must ask God to Estos- rise up against. Debemos pedirle a Dios que se levante contra estas cosas, Because not only these are the works of the flesh, porque no solo son obras de la carne, but the works of the devil. sino también del diablo. And
John 8:44 states, En Juan 8:44 dice, Jesus describes the devil as a liar and a murderer. Jesús describe al diablo como mentiroso y asesino. Verse 44 states, El for cua- you are the children of the father, the devil, El verso 44 dice, porque sois hijos de vuestro padre el diablo, and you love to do the evil things he does. y les encanta hacer las maldades que él hace. He was a murderer from the beginning. Él es asesino desde el principio. He has always hated the truth Siempre ha odiado la verdad because there is no truth in him. porque no hay verdad en él. When he lies, Cuando él miente, it is consistent of his character. es consecuente con su carácter, For he is a liar and the father of lies. porque es mentiroso y padre de mentira. Even Satan disguises himself as the angel of light. Incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. We can see that in 2 Corinthians 11:14. Podemos mirar esto en 2 de Corintios 11:14. Another characteristic of the devil Otra característica del diablo is deception. es el engaño. It's in another word, the devil is deceitful. En otras palabras, el diablo es engañoso. He uses deception, Usa el engaño appearing good to trick people away from God's truth. aparentando ser bueno para desviar a la gente de la verdad de Dios. Someone that is deceitful Alguien que es engañoso, is dishonest, es deshonesto, is false, es falso, two-faced, hipócrita, untruthful, mentiroso, insincere, and insincero, untrustworthy. indigno de confianza. These are characteristics of the devil. Estas son las características del diablo. In Acts 13:10, En el libro de los Hechos, el capítulo 13, verso 10, we read that Barnabas and Paul leemos de Bernabé y Pablo. were set apart Fueron apartados by the Holy por el Spirit Espíritu Santo for the work of God, para la obra de Dios and they were sent to different places. y enviados a diferentes lugares. When they got to Paphos, Pero al llegar a Pafos, they met a Jewish sorcerer se encontraron con un hechicero and a judío, false prophet un profeta falso, named Bar Jesus, llamado Jesús, who was an attendant of the proconsul, quien era asistente del procónsul. which means someone close to the Es proconsul, alguien que está muy cercano al procónsul. the proconsul asked to bring Barnabas and Paul El procónsul pidió que trajeran a Bernabé y a Pablo because he wanted to hear the word of God, porque él quería escuchar la palabra de Dios. but the sorcerer Bar Jesus Pero el hechicero Jesús opposed them se opuso and tried to turn the proconsul from the faith. y trató de apartar al procónsul de la fe. But Paul, filled with the Holy Spirit, Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, said these words to him: le dijo estas palabras: "O full of all deceits oh, lleno de todo engaño and all fraud, y fraude, you son of the devil, hijo del diablo, you enemy of the righteousness, enemigo de toda justicia, will you not cease no cesarás perverting the straight ways of the Lord?" de pervertir los caminos rectos del Señor. As we read, the devil is and will use anything and anyone to deceive a person away from the faith. Como leemos, el diablo usa a cualquier cosa y cualquier persona para engañar a alguien y apartarlo de la fe. He can use a close person, Puede usar una persona a loved one, cercana to put doubt in your heart and divert you from the right path. a un ser querido para sembrar dudas en tu corazón y desviarlo del camino correcto. So when the devil launches thoughts or comments Por tanto, cuando el diablo infunde pensamientos o comentarios in our minds or in our hearts, en nuestra mente o nuestro corazón, for example, thoughts of worthlessness, por ejemplo, pensamientos de inutilidad, vergüenza, shame, Vergüenza. doubt, duda, fear, miedo, guilt,
culpa, discouragement, desánimo and many more negative thoughts. y muchos otros pensamientos This negativos. is when we need to cry out to God Es entonces cuando debemos clamar a Dios to rise up against those deceitful darts of the enemy. para que nos levante contra estos dardos engañosos del enemigo. Then after the battle, this is when we need to put on every piece of God's armor. Esto es cuando debemos de ponernos toda la armadura de Dios So we will be able to resist the enemy para poder resistir al enemigo in the time of evil. en el tiempo del mal. Then after the battle, we will be still standing firm. Entonces después de la batalla seguiremos firmes. Stand your ground, Manténgase firme, putting on the belt of truth ceñidos con el cinturón de la verdad and the body of armor of God's Y- righteousness. y con la armadura de la justicia de Dios. For shoes, En lugar de calzados, put on the peace that comes from the good news, póngase la paz que viene de la buena noticia so that you will be fully prepared. para que estén completamente preparados. In addition to all this, Además de todo esto, hold up the shield of faith alcen el escudo de la fe to stop the fiery arrows of the devil. para detener las flechas encendidas del diablo. Put on the salvation Póngase la salvación as your helmet, como yelmo and take the sword of the y Spirit, tome la espada del Espíritu, which is the word of God. que es la palabra de Dios. If you notice, we just read what we need to defeat the enemy Si se fijan, acabamos de leer lo que necesitamos para derrotar al enemigo, with 6 elements, con 6 elementos, which are God's truth, que son la verdad de Dios, God's righteousness, la justicia de Dios, peace that comes from the good news, la paz que proviene de las buenas nuevas, faith, la fe, our salvation, nuestra salvación and the word of y God. la palabra de Dios. Number 1, Número 1, we need God's truth. necesitamos la verdad de Dios. In those times that the enemy wants us to believe En aquellos momentos en que el enemigo quiere hacernos creer that we weren't forgiven que no hemos sido and perdonados we are weak. y que somos débiles. We need to know God's truth, Que necesitamos conocer la verdad de Dios, that we are no longer slaves of the sin, que ya no somos esclavos del pecado, that we are crucified que fuimos crucificados with Christ, con Cristo so that our sin might lose power para que el pecado perdiera poder in our lives. en nuestras vidas. Number 2, Número 2, we need God's righteousness necesitamos la justicia de Dios because we were set apart porque fuimos apartados to do good deeds and His work. para hacer buenas obras. We need the peace Necesitamos la paz that comes from the good news que proviene de las buenas nuevas or el evangelio. o del evangelio. In time of dismay, En tiempo de consternación, because we have to have our hopes porque tenemos nuestra esperanza in God's good news en las buenas nuevas that de Jesus is coming que again. Jesús regresará pronto otra vez. Number 4, Número 2, 4, faith. fe. We need the sufficient faith Necesitamos la suficiente fe to believe in the celestial things para creer en lo celestial in time of doubt. en tiempos de duda. Our salvation. Nuestra salvación. We need to work hard Necesitamos esforzarnos to show the results of our salvation, para demostrar los resultados de nuestra salvación, obeying God obedeciendo a Dios with deep reverence and fear. con profunda reverencia y temor. Number 6, Número 6. we need the word of God Necesitamos la palabra de Dios to defeat the scheme of the devil. para derrotar las artimañas del diablo. Youth, Jóvenes, this is what you need. esto es lo que ustedes necesitan. And I ask you that you look Y and seek the presence of the Lord, les invito o les animo a que busquen la presencia de Dios. because in order to receive or acquire these elements,
para recibir o adquirir estos elementos so that the enemy will flee from us, y que el enemigo huya de nosotros. we need to do as James 4:7 says. Debemos hacer lo que dice Santiago 4:7. Submit yourself Sométete a Dios, then to God. a Dios, No, then, pues, a Dios. pues a Dios. Resist the devil, Resistir al diablo and he will flee from you. y huirá de vosotros. You heard the first part of that verse? ¿Oyeron la primera parte de ese verso? Submit yourself to God. Sométete a Dios. Another version Otra of this, versión, of this verse says, surrender to God. otra versión dice, entréguese a Dios, Resist the devil, resista al diablo and he will run from y you. huirá de vosotros. Another version says, so submit to the authority of God Otra versión dice, así que sométase a la autoridad de Dios. and resist the devil. Resiste al diablo. Stand firm against him, Mantente firme contra and él he will flee from y you. huirá de vosotros. Another one says, so give yourselves to God. Así que otra versión dice, así que entréguese a Dios. Stand against the devil, Manténgase firme contra el and the diablo. devil will run away from Y you. el diablo huirá de vosotros. A last version of La, this ul- verse la última versión de este verso dice, be humble, sean humildes then before God, ante Dios, but resist the devil, pero resistan al and you will diablo find he will run Y- away from y you. verán que huirá de ustedes. So submission, surrender, humbleness. La sumisión, el rendirse y el humillarse. These are the qualities that we need to have in order to be able to stand firm against the devil. Estos son los que necesitamos usar para que el enemigo huya de nosotros. Because the same way as David defeated every single battle, it was by being humble and looking for the power of God. Porque de la manera que David triunfó en las batallas fue humillándose y buscando a Dios. The devil is a liar, El diablo es un mentiroso, a murderer, un asesino, he's deceitful, engañoso, cunning, astuto, and actively seeking to harm the y believers. busca dañar a los creyentes. But with our total redemption Pero con nuestra total entrega to God, a Dios, we have won the victory. hemos obtenido la victoria. Because he has already defeated the enemy at the cross. Porque Él ya derrotó al enemigo en la cruz. So let us surrender ourselves to him. Vamos a rendirnos al Señor. Amen, amen. And I would like everybody to stand and we'll pray Me gustaría que se pusieran de pie y orar and ask God y preguntarle al Señor to help us que nos ayude to be able to resist the devil. para poder resistir al diablo. But first we have to surrender ourselves to God. Pero primero tenemos que rendirnos al Señor, And a Dios. if you would pray with us. Si pueden venir al altar, especialmente los jóvenes. Amen. Le voy a pedir a todos los varones que están aquí que vengan a orar por los jóvenes. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a todos a poder ser humildes, a poder entregarnos al Señor, a rendirnos al Señor. Así vamos a inclinar su rostro, hermanos. Vamos a orar. Heavenly Father, we're before your presence, surrendering our life to you. We ask you that any negative thoughts
that may be lingering in our minds and our hearts will flee in the name of Jesus. We ask you, God, that you rise up against your enemies, anybody that opposes your presence, in the name of Jesus. Flee in the name of Jesus. We ask you, God, that we may give ourselves to you without any restrictions, our body, our mind, and our soul. We ask you for each of the youth present this time, that you touch their lives in the name of Jesus. Oh God, we need you to rise up against any authorities that are against you in the name of Jesus. Anything that opposes your presence, we thank you and we surrender our life to you so you could fight for us, so you could go before us against anything that is contrary to your presence, anything that's contrary to your word. In the name of Jesus, we thank you. Amen. Amen. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to him and freely give. I will ever love and trust him in his presence daily bleed. I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Diga conmigo, todo a Cristo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y alabarle solo a él. Diga, yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más decimos, yo me rindo a él. Con todo su corazón, yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Última vez decimos, yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero
Hermoso mensaje que nuestro hermano nos trajo hoy. Amén, hermanos. Se han gozado. Hay que armarnos. Hay que poner la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Y cuando haya acabado la guerra, seguimos firmes. Amén. Porque el enemigo, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo me lo imagino así.